Entró al centro comercial arrastrando su carrito viejo, ropa simple, zapatos gastados. Una joven la miró con desprecio. ¿Quién dejó entrar a esta señora? El guardia se acercó sin dudar. Señora, aquí no puede estar así. Vestida, frente a todos, la empujaron hacia la salida. Humillación pública, silencio incómodo, pero lo que esa anciana hizo después sorprendió a toda la ciudad. Los pasillos del centro comercial brillaban con luces artificiales, escaparates impecables, música suave, fragancias, caras en el aire, todo diseñado para vender una experiencia, no para recibir a una anciana con ropa de 2 décadas. Ella entró sin hacer ruido, empujaba un carrito de mercado, cubierto con una manta gris que amenazaba en sus zapatos. Tenían los bordes abiertos, la suela desgastada, su abrigo era de otro tiempo, nadie la reconocía. En la tienda de lujo, una joven vendedora la vio desde lejos. Torció la boca, se acercó sin disimular. La incomodidad, señora, este lugar no es para mirar. Los precios son altos, sí. La anciana la miró con dulzura. Solo quiero ver los collares, me recuerdan a uno que usaba mi hija. Venga otro día. Con ropa decente. Detrás, otra clienta soltó una carcajada. Debe estar buscando un baño, no un collar. La anciana bajó la mirada. Iba a irse, pero antes una mano firme se posó sobre... Era un guardia de seguridad. Señora, necesito que me acompañe. No, puede estar aquí así como... Con ese aspecto, los clientes se sienten incómodos. La llevaron hasta la entrada principal, todo frente a decenas de personas. Algunas grabaron. Otras fingieron no ver. ¿Tiene algún familiar que podamos llamar? No. Estoy bien. Solo venía a recordar algo. El guardia no escuchó, le señaló la calle. Ella salió sin hacer escándalo. Con el carrito, con su manta gris, con la dignidad de herida pero no rota. Un joven observó todo desde una cafetería. Tenía una cámara profesional colgada al cuello. Era fotógrafo. Freelance especializado en retratos urbanos. Capturó una sola imagen. La anciana de espaldas cruzando la avenida con el centro comercial. A lo lejos, la subió a su cuenta. Hoy vi cómo trataban a una mujer por su ropa. Nadie preguntó su nombre. Nadie quiso saber su historia. La foto se volvió viral. Miles de personas compartieron. ¿Mi abuela viste así? ¿Desde cuándo? ¿Tener menos es motivo de expulsión? Hiciera a alguien importante. La anciana volvió a su pequeño departamento. Noche, una habitación de paredes claras. Pocas cosas, pero todo impecable. Abrió su carrito. No había comida. Había libros, cuadernos, una agenda vieja con recortes de periódico. En uno de ellos, su rostro más joven, la doctora Teresa Quintero, pionera en microcirugía pediátrica. Miró la imagen en silencio, luego la guardó de nuevo, preparó ante y escribió. En un papel: cuando olvidan tu nombre, recuerda tú quién eres. Al día siguiente, la noticia llegó a los canales de televisión. Anciana expulsada por su aspecto físico en centro comercial exclusivo. La imagen de la cámara del joven se proyectaba en todos lados, pero aún nadie conocía su nombre hasta que una enfermera la reconoció. Esa mujer me operó cuando tenía 6 años, salvó mi vida. Lo publicó en su red social y eso lo cambió todo. Los medios empezaron a investigar, descubrieron artículos científicos firmados por ella. Premios, conferencias, había viajado por el mundo, había salvado miles, pero un día se retiró sin aviso y desapareció de los reflectores. El centro comercial emitió un comunicado. Lamentamos la confusión con una visitante. Nadie creyó en la confusión. La gente pedía justicia. La quería de vuelta, querían homenajearla, pedir perdón, pero ella no contestaba. Llamadas en su departamento, encendió la radio, escuchó la noticia y simplemente dijo: parece que ahora sí me ven. Y lo que haría después marcaría un antes y un después. Teresa Quintero no siempre fue invisible. Durante 3 décadas, su nombre era sinónimo de precisión quirúrgica, empatía, entrega niña, prodigio, mujer, pionera en un mundo de batas masculinas.
Pero un día desapareció sin entrevistas, sin homenajes, sin despedidas. Muchos pensaron que había muerto, otros que se había ido al extranjero. Nadie imaginó que vivía a 6 cuadras del hospital, donde cientos después del incidente en el centro comercial. Su rostro llenó las pantallas. La gente quería saber dónde estaba porque vivía sola. ¿Por qué tan lejos de la vida que construyó un periodista logró ubicar su dirección? Tocó la puerta. Esperó Teresa. Abrió lentamente, ojos cansados, espalda erguida. El periodista dudó, pero preguntó: ¿Es usted la doctora Quintero? Ella asintió. Ya no practico, pero sí lo fui. Podemos hacerle unas preguntas. Solo si no me preguntan por qué me fui. Eso es justamente lo que todos quieren saber. Chorizo respiró profundo, lo hizo pasar. Su departamento era un santuario de recuerdos, premios polvorientos, cartas de niños, fotografías de equipos quirúrgicos, una biblioteca completa, porque se retiró de golpe. Teresa lo miró con una tristeza que pesaba las palabras más porque un día dejé de ver personas y comencé a ver números. El sistema, sí. Presiones, estadísticas, protocolos que ya no incluían mirar a los ojos. Hizo una pausa. Luego mostró una foto. Una niña de ojos enormes conectada a sondas. Ella murió esperando una operación, pero ese día me pidieron priorizar a un paciente privado, y cuando quise hablar me silenciaron y renunció. No me fui sin permiso. Sin escándalo, solo desaparecí. Pensé que así dolería menos. El periodista no escribió nada, solo escuchó. Esa noche Teresa volvió a caminar hasta el centro comercial. Ya no llevaba el carrito, solo un bastón. Y en el pecho una medalla antigua. Al llegar un grupo de personas la reconoció. Alguien murmuró: es ella. Otros se acercaron, le ofrecieron ayuda. Ella sonrió. Ahora si me ven, no. Entró a la tienda donde la habían humillado. La misma vendedora estaba allí. Tensa, Cris, ahora no. Vine por disculpas, vine por otra cosa. Sacó una hoja de su bolsillo, un número de cuenta, una cifra escrita a mano. Voy a donar esto a un fondo de becas para mujeres marginadas, para que ninguna tenga que mendigar respeto por cómo se viste. La vendedora no supo qué decir. Cheryl y se fue. Los días siguientes fueron una avalancha de homenajes. Hospitales querían poner su nombre en pasillos, universidades ofrecían doctorados, honoris causa. Instituciones pedían su presencia, pero ella seguía negándose hasta que recibió una carta escrita con crayón. Gracias por operar a mi mamá cuando era niña. Ella me dijo que tú le salvaste la vida. Teresa lloró. HTO. Una sola invitación. Hablar frente a un auditorio de estudiantes de medicina. Subió al escenario con paso lento, sin maquillaje, sin adornos, bestia. El mismo abrigo viejo. No vengo a inspirarlos, vengo a advertirles. El día que dejen de ver a sus pacientes como personas dignas, americana. Porque nosotros no salvamos vidas con bisturís, lo hacemos cuando alguien se siente visto. Ovación mano. Silencio al volver a casa. Teresa encendió su lámpara, se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo se reconoció la mujer que todos habían olvidado. Había vuelto no para ser homenajeada, sino para recordar al mundo que la dignidad no se plancha ni se compra. El discurso de Teresa en la facultad tardó en viralizarse. Las frases circularon como fuego en papel seco. Dejen la medicina si ya no pueden mirar a los ojos. No salvamos con bisturís, salvamos cuando alguien se siente visto. Los medios la llamaban la doctora de los olvidados, las redes la convertían en símbolo de dignidad tardía, pero el sistema, el mismo que la empujó al silencio, comenzó a inquietarse. Un hospital privado emitió un comunicado celebrando su trayectoria, una forma elegante de limpiar su nombre. Nos sentimos orgullosos de haber contado con la doctora Teresa Quintero entre nuestro personal. Pero Teresa lo leyó y sonrió con tristeza porque sabía lo que no se decía, lo que realmente habían hecho, lo que ocultaron, lo que
costó una vida que ella jamás olvidar. Al día siguiente, una periodista investigativa contactó a Teresa. Quería hacer un reportaje, pero no sobre su retorno, sino sobre su salida. ¿Estás lista para contar lo que pasó? No es solo mi historia, entonces hazlo por los que ya no pueden hablar. Aceptó. La entrevista fue grabada en su casa sin luces artificiales, sin maquillaje. Teresa habló del paciente VIP que le ordenaron operar primero, de la niña que murió en espera, de la amenaza de los directivos, de la presión para callar. Me dijeron: si hablas, perderás todo. Y eso hice, me fui antes de que me destruyera. ¿Y por qué ahora sí hablas? Porque él también mata. El reportaje se emitió un viernes por la noche, casi en horario central. El país escuchó, y lo que vino después fue una avalancha. Excolegas comenzaron a hablar, nos presionaban a priorizar pacientes con apellido. La lista de espera se manipulaba. La doctora Quintero fue la única que se negó. Testimonios, documentos, una red de desigualdad sistemática salía a la luz. El Ministerio de Salud emitió una declaración urgente. Se iniciará una investigación interna en los centros privados mencionados, pero muchos sabían que esas palabras eran solo eso, palabras. Teresa no se detuvo. Organizó una rueda de prensa, no en un auditorio, en una plaza pública. Subió a un estrado improvisado, con voz firme dijo: no vengo a cobrar nada, vengo a exigir que ningún médico sea forzado entre el deber y la obediencia, que ningún paciente valga menos por no tener un apellido de revista, y que nunca más él sea la moneda con la que se paga el prestigio. Los aplausos fueron sinceros, y también lo fue el miedo de algunos días. Después recibió una carta anónima bajo la puerta. Cállate, no sabes con quién te estás metiendo. Watch torcida las palabras. Cobardes. Teresa la rompió sin leerla 2 veces demasiado tarde. Dijo en voz baja un canal extranjero. La entrevistó un congreso internacional. La invitó como ponente. Fundaciones la llamaban para crear becas con su nombre, pero Teresa no aceptó todo. Solo una propuesta: crear un centro de salud comunitario donde nadie fuera rechazado y cada diagnóstico comenzara con una pregunta: ¿cómo te sientes? Ella dijo sí, pero el conflicto aún no había terminado. Un antiguo director del hospital donde trabajó citó a los medios. Negó todo e intentó desacreditarla. La llamó una figura agotada que busca atención. Ese mismo día, una mujer de mediana edad tomó un micrófono en una marcha. Yo soy la niña que murió. O mejor dicho, yo debía haber muerto. Pero Teresa me operó, a mí sí me eligió. Y hoy estoy viva porque alguien no puso precio a su tiempo. La multitud enmudeció y luego estalló. Teresa no buscaba venganza, solo verdad. Y esa verdad, al fin había empezado a hablar por sí sola. Haz que meras nos a ir una French de Hospital Central Reporte desbloqueaban entradas directorite Jesús. Coberturas por guardachuvas. Mismos en Chuba 1 militares agua no era apenas memoria, era denuncia. Héroes tú. Pinche madre bota silenciosa que dormía en unos cogedores clínicos. Todo mudó cuando un técnico administrativo decidió fallarse. Non y Emiliano trabajaban los 7 de listas de espera. Ningún día ate que apareció en Malibú. Tremendo con papeles Namu. Yo vi cómo manipulaban los turnos, cómo movían a los pacientes según la cuenta bancaria. Y cuando la doctora Quintero se negó a seguir, eso la borraron. Mostró y medios, planillas con anotaciones como mover Quintero al balad de castigo, atención prioritaria, pacientes de la Junta. Sus datos fueron validados por un jornalista forense, Atlánticos Ruiz. With you, médicos, forma, bastados directores enunciado. Teresa apenas observaba. No, van a destruir el sistema, se cae solo. Yo solo lo estoy señalando con el dedo. Platense o Croacia usa pobladores. Pidieron que a la cita hace un cargo público más el acusaba. Ya hice mi parte con bisturí, ahora que lo hagan con voluntad. Mismo así sí, tornará inevitable a voz de crisis.
Tu colapso, cartas anónimas. Llegaban aún más con amenazas. Otras confesó es una enfermera. Escribió perdón por no hablar antes. Yo estuve ahí cuando ordenaron ocultar la muerte de la niña. Fue real y... Calle, esa carta mudó todo. Porque a familia de mi niña muerta nunca subía, ¿verdad? Teresa ligó para Elvis, pidió para visitar los centros. Y Nau mostró que guardó por años un home de crianza adaptado Higgins toda. Fila, yo no pude operarla y... Eso me rompió, nosotros tampoco. Sabíamos qué pasó, nos dijeron que fue una complicación. No fue una decisión y me obligaron a acatarla. Nunca me perdoné por eso. A muerte mi... Nina aseguró su amor, pero tú volviste. Y con eso la voz de mi hija volvió. También, la presión aumentaba. Sus seguidores pedían que aceptara un cargo público, ministra de Salud ya. Gritaban algunos, pero ella respondía con... Calma, ya hice mi parte con un bisturí. Ahora le toca a otros hacerlo con voluntad. Aún así su figura se volvió inevitable, la voz de una crisis, el rostro de un colapso anunciado cartas. Anónimas comenzaron a llegar algunas, llenas de odio, otras con verdades que dolían más. Una enfermera escribió. Perdón por callar. Yo estuve ahí cuando ordenaron encubrir la muerte de la niña. Fue real, Witzel. Esa carta lo cambió todo porque la familia de la niña jamás supo la verdad. Teresa los llamó, pidió verlos. Se sentó en su sala temblando, abrió una carpeta, mostró papeles guardados por años, el nombre de la niña, la fecha, la lista manipulada. No me dejaron operarla y eso me rompió por dentro. Nos dijeron que fue una complicación. Fue una decisión y me obligaron a aceptarla. Nunca me perdoné. La madre de la niña le tomó la mano, pero volviste y con eso nos devolviste la voz de nuestra hija. El titular apareció en todos los portales de noticias. El silencio que mata, investigan al sistema privado de salud. El Ministerio de Salud no tuvo opción. Crearon una comisión independiente con médicos externos. Invitaron a Teresa a participar. Ella aceptó con una sola condición. Quiero acceso a todos los archivos y publicar el informe completo sin censura. Aceptaron, no tenían salida. Mientras tanto, la sociedad despertaba. Campañas ciudadanas exigían rendición de pacientes, iniciaban demandas. Testimonios surgían de todas partes y en 1900, un gesto inesperado, una cadena de clínicas privadas públicos, reconocemos nuestros errores y pedimos perdón públicamente a la doctora Quintero. Su integridad nos obligó a ver lo que fingimos ignorar, pero el país seguía dividido. Marchas llenaban las calles. Carteles Teresa ministra ya. Basta de salud elitista. Justicia para los invisibles. Ella se mantenía firme, rechazaba los reflectores fáciles, hablaba poco, escribía mucho. Su diario estaba lleno de notas, diagramas, nombres y un plan. Días después subió al escenario de un congreso internacional. Miles de profesionales la ovacionaron de pie. Chorizo respiró hondo y dijo: lo que viví no fue un caso aislado, es la norma, y mientras sigamos creyendo que el sistema es neutral, seguiremos perdiendo vidas y ganando silencio. Entre el público, un niño levantó un cartel pintado a mano. Mi hermana murió, esperando, gracias por hablar. Teresa lo miró y supo, sin duda alguna, la verdad. Una vez dicha, ya no puede volver al silencio. Los días siguientes al Congreso fueron un torbellino. Teresa ya no podía caminar por la calle sin que alguien la abrazara, le agradeciera, llorara. Frente a ella era más que una doctora. Se había vuelto espejo, reflejo de todas las injusticias pequeñas que la gente había guardado años, pero ese amor público también traía un peso. Una tarde, al regresar de una entrevista, encontró en su puerta un sobre sin remitente, dentro solo una olla. Tus palabras han despertado a muchos, pero ¿qué harás cuando no puedas cumplir todo lo que esperan de ti? No era una amenaza, era peor. Era una duda sembrada con precisión. Teresa se sentó en su sillón, miró las pilas de cartas, peticiones, invitaciones.
proyectos que ahora dependían de su presencia, personas que la señalaban como la salvadora. Y si no lo era, la presión crecía. Periodistas exigían más declaraciones, dirigentes y movimientos sociales pidieron lideranca directa a partidos políticos, querían su afiliación. Doctora, si usted se lanza gana. No vine a ganar nada, respondía ella, pero en privado comenzaba a dudar su hermana, que casi no hablaba de estos temas. La llamó, te están cargando el mundo entero. ¿Está segura de que eso te corresponde, Teresa? No supo qué decir, solo guardó silencio. Por primera vez desde que había vuelto, una noche soñó con la niña que no pudo salvar. Estaban en una sala de cirugía, vacía. La niña se le acercaba, sonreía y le entregaba un estetoscopio. Teresa lo tomaba con manos temblorosas. Porque tú escuchas SPK. Al día siguiente anunció algo inesperado. Una pausa de los eventos de las cámaras de las reuniones. Necesito volver a mirar, a escuchar. Y no quiero perderme entre los aplausos. El país reaccionó con sorpresa. Muchos aplaudieron su honestidad. Otros dijeron que era un error, pero ella se mantuvo firme. Durante esa pausa visitó escuelas públicas sin taxi con estudiantes. Escuchó a jóvenes que querían ser médicos, a otros que odiaba hospitales porque la puta. Ella lo anotaba todo y volvió a operar. En silencio en un pequeño hospital de barrio. Volvió a hacer lo que siempre supo hacer, salvar sin pedir aplausos. Pero el sistema aún respiraba. Herido, sí, pero vivo. Una propuesta llegó al Congreso, una nueva ley de equidad en salud inspirada en Teresa, pero con modificaciones que la vaciaban. Por dentro, la convocaron para opinar. Leyó cada línea y respondió: firme si aprueban esto así. Traicionarán todo lo que arriesgaron para cambiar. Prefiero ninguna ley a una mentira que lleve mi nombre. La propuesta fue suspendida. En una entrevista posterior, un periodista preguntó: ¿se arrepiente de haber vuelto? Teresa sonrió con ojos cansados. Lo único que lamento es no haber hablado antes. Y añadió: pero ahora ya no hay vuelta atrás de Minos. Regreso al hospital de barrio. Un niño se le acercó. Era el hermano de la niña del cartel. Mi hermana quería ser doctora. Yo también. Teresa se agachó, lo miró a los ojos. Entonces te toca a ti. Yo solo abrí la puerta, tú y los que vienen la mantendrán abierta. Porque ese era el punto. Teresa no quería ser leyenda, quería ser comienzo. Y al mirar a ese niño, supo que lo había logrado. Pasaron meses. El país ya no era el mismo, tampoco lo era Teresa. La plaza donde la expulsaron por su ropa ahora llevaba su nombre. Espacio público, doctora Crise Quintero, un cartel sencillo, sin ornamentos. Justo como ella, pero no asistió a la inauguración. Prefirió mirar desde una esquina bajo un árbol. Observó cómo decenas de niños corrían, jugaban sin saber que caminaban sobre una historia de dignidad recuperada. Sonrió. Eso bastaba una mañana. Recibió una carta con sello oficial. La firmaba: la nueva ministra de Salud, querida doctora. Gracias por no haber retrocedido. Gracias por mostrar que las batas blancas no tapan heridas si no se usan con conciencia. Al final, una invitación. Queremos que su voz sea parte de la formación de los nuevos médicos. Teresa no respondió de inmediato. Guardó la carta en su agenda vieja y caminó hasta su escritorio. Allí abrió un cuaderno nuevo. En la primera página escribió: no es mi historia, es la de todos los que un día fueron callados y decidieron hablar. Días después, se presentó sin anuncio en una clase de primer año de medicina. Los alumnos quedaron en silencio. Una profesora la reconoció sorprendida: doctorek. Interro, solo vine a escuchar y, si me lo permiten, a recordarles porque están aquí. Se sentó en la última fila y al final de la clase pidió la palabra. No olviden nunca que lo técnico salva, pero lo humano es lo que hace que alguien quiera ser salvado. Aplausos, algunos lloraban, otros grababan sin saber qué decir. Esa noche volvió a su pequeño departamento. Encendió una vela, abrió su cajón más
antiguo. Allí guardaba una fotografía, ella, su madre y una enfermera de pueblo, las tres sonriendo frente a una clínica precaria. Era el origen de todo. Gracias, mamá, por no dejarme dudar de mí. Su susurro. Y dejó la foto sobre la mesa un domingo cualquiera mientras caminaba por el parque. Una niña se le acercó. ¿Usted es la doctora Teresa? Depende por qué lo preguntas. Mi abuela dice que usted no cura sino con palabras. Teresa Río, tu abuela es muy sabia. La niña le regaló un dibujo, una mujer, con bata rodeada de niños de colores, distintos y abajo en letras torcidas. Gracias por quedarte. Teresa volvió a casa con el dibujo en mano, lo pegó en la pared junto a los diplomas y supo sin dudar. Ese era el título más alto que había recibido con el tiempo. Los homenajes se fueron calmando. El ruido mediático se apagó, pero en cada hospital, en cada escuela, en cada sala de espera, algo había cambiado. Los carteles ya no decían «Atención al cliente», ahora decían «Escucha al paciente». Y en los pasillos un nuevo mantra recorría boca a boca. «Hazlo como lo haría Teresa». Años más tarde, cuando su cuerpo ya pesaba más que sus ganas, un alumno la visitó, el niño del cartel. «Ahora médico, doctora, ¿sabe lo que siempre cuento de usted? ¿Qué? Que no me enseñó a salvar vidas, me enseñó a no mirar para otro lado». Ella cerró los ojos y pensó que eso era todo. Lo que había querido. Murió una mañana de otoño, sin drama, sin dolor, pero con el sol entrando por su ventana y el cuaderno abierto en la última página. Allí una frase simple: «Cuando te saquen por cómo luces, entra de nuevo, por lo que vales». Ese fue su legado. No una ley, no una estatua, sino una semilla en miles de corazones que ya no se dejarán empujar fuera de su lugar.